Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Edil Sepúlveda son nuestros analistas de temas federales en momentos en que la Cámara, la semana pasada, aprobó fondos para el Medicaid. Una cantidad multimillonaria, billonaria de dinero para Puerto Rico para solventar el programa que le provee asistencia médica, cuidado médico a las personas más pobres de nuestro país. Hablamos con ellos sobre esta asignación por 5 años que garantiza la estabilidad del programa y del sistema de salud en Puerto Rico. Carlos Severino también estará con nosotros, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Y Fermín Arraiza, abogado de la ACLU, también se sienta a la mesa para discutir con él varias propuestas relacionadas a la reforma de la policía. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas de hoy, 27 de diciembre del 2022. Son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, comenzando con una propuesta que nuevamente está sobre la mesa para aumentar el salario de los jueces. Y me resulta interesante que esta propuesta se esté discutiendo en momentos en que la mayoría de las estaciones de radio AM tienen programación grabada. Radio Isla no. Radio Isla está aquí en vivo todos los días durante la época navideña. Pero ciertamente es un momento en el que hay menos atención, menos cobertura. La gente está enfocada en celebrar, en desahogarse después de un año difícil para muchas personas y por tanto la atención del país no está puesta como lo está durante el resto del año obsesivamente sobre los temas que tienen que ver con la gestión pública en nuestro país. Y resulta que hoy el periódico El Nuevo Día, página 8, esta nota la firma Manuel Guillama Capella, reporta que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, prometió atender con celeridad el proyecto de ley presentado por el portavoz nuevo progresista Tomás Rivera Schatz para elevar sustancialmente los sueldos de los jueces y proveer para incrementos porcentuales cada 5 años. Dice, la rama judicial entendía que si hacíamos una legislación distinta para que se aumentara la compensación a los fiscales, iba a impactar de forma negativa el proceso que antes se daba cuando cada vez se aumentaba a los fiscales. Había un ejercicio equivalente para aumentar a los jueces. El compromiso que hicimos en el hemiciclo, y lo había conversado con Rivera Schatz, era que hiciéramos proyectos distintos. Ya se aprobó el de los fiscales y ahora se está radicando el de la judicatura, dijo José Luis Dalmau. El proyecto propone que el salario del juez presidente, jueza presidenta en este caso, del Tribunal Supremo pase de $125,000 anuales a $183,000 anuales. El de los jueces asociados del Tribunal Supremo de $120,000 a $173,000. El de los jueces apelativos de $105,000 a $145,000. Y el de los jueces superiores de $89,000 a $120,000. Se quedarían los jueces municipales en $90,000, un aumento del actual salario de $69,600.
Esta propuesta es idéntica a una que había planteado allá para el mes de noviembre del 2019 la jueza presidenta del Tribunal Supremo durante la administración en aquel momento ya de Wanda Vázquez. Y en aquel momento esta propuesta generó mucha controversia, fue retirada eventualmente por la jueza presidenta, aunque ella en las expresiones que emitió al momento de que se retirara la medida dijo que ella mantenía su lucha por asegurarse de que los empleados de la rama judicial, particularmente los jueces, estuviesen bien compensados. De paso, esta medida no toca precisamente a otros empleados de la rama judicial, como tampoco tocaba el tema aquella medida que había presentado en noviembre del 2019. La información que tenemos en este momento para justificar esta medida, que de nuevo es idéntica a la del 2019, la información que tenemos para justificarla es poca. Incluso me entero de esta propuesta en el día de hoy, leyendo los rotativos. Pero en aquel momento la justificación era que en Puerto Rico los jueces ganaban mucho menos que los jueces en los diversos estados y que en términos de competitividad había un problema cuando uno evaluaba y comparaba los salarios de los jueces en Puerto Rico contra los salarios de los jueces en los 50 estados. Y yo me di a la tarea porque quería asegurarme de que en efecto existiera esa brecha. Y me di a la tarea de buscar los datos. Y el National Center for State Courts, esto es una organización que agrupa los tribunales estatales de los diversos estados y de los territorios y publica información, datos acerca de la operación de esos tribunales. En efecto, coloca a Puerto Rico básicamente como la jurisdicción donde menos se le paga a los jueces. Y uno puede ver estos datos. De paso, la página de internet es ncsc.org. Y ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, Puerto Rico está en este momento en la posición número, en cuanto a, quiero decir, compensación de los jueces, está en la posición número 54. En cuanto a la compensación que reciben los jueces del Tribunal de Primera Instancia, los jueces superiores, que se ganan en Puerto Rico $89,600 en este momento. Los jueces apelativos quizás son los mejor compensados en comparación con otras jurisdicciones, están en la posición número 42, con un salario de $105,000. Y los jueces del Tribunal Supremo, que se ganan $120,000 en la actualidad, están también en la posición número 54 en comparación con los demás estados. Así que les doy ese dato porque me parece relevante y me parece que es justo decir que la jueza presidenta tiene razón en aquel momento a los efectos de que en comparación con los diversos estados, los jueces en Puerto Rico reciben menos compensación que en esas otras jurisdicciones bajo la bandera estadounidense. Ahora, la pregunta ¿es esa la comparación más correcta? Entiéndase, cuando se compara el salario, y esto yo lo he discutido aquí en el programa en diversidad de ocasiones, cuando se compara el salario de un médico en Puerto Rico contra el salario de un médico en, digamos, la Florida, que hay una brecha salarial bastante grande en la compensación y en las condiciones de trabajo que enfrenta ese médico. Cuando uno hace esa comparación me parece correcta y justa. ¿Por qué? Porque el médico que está aquí en Puerto Rico tiene las mismas certificaciones, tiene la misma reválida que un médico en la Florida. Por tanto, ese médico aquí en Puerto Rico que se adiestró aquí en una escuela certificada por las autoridades médicas de Estados Unidos puede recoger sus bártulos, montarse en un avión y tener un trabajo bien pago, mejor pago
en la Florida que en Puerto Rico. Entonces ahí sí vale hacer la comparación, porque realmente estamos en una competencia por la misma mano de obra, por el mismo personal, y retener ese personal en Puerto Rico es asunto crítico. Y ahí yo creo que es justa esa comparación. Ahora, realmente los abogados, o digamos, los jueces, para enfocarnos primero en ese elemento de análisis, realmente los jueces se están yendo de Puerto Rico para trabajar como jueces en la Florida o en Arizona o en Nueva York. Primero que nada, que para hacerlo tendrían que coger la reválida de ese estado, porque a diferencia de la práctica médica, los abogados somos regulados a nivel estatal y a nivel estatal cada estado tiene su propia reválida. Pero además, en la mayoría de los estados, el nombramiento de un juez o la elección de un juez, porque hay muchos lugares donde los jueces, aunque esto nos parezca raro a nosotros, donde los jueces son electos, en la mayoría de esos lugares, por tanto, sea un juez electo o sea un juez nombrado por un gobernador y confirmado por un senado, en la mayoría de esos lugares se va a requerir que esa persona tenga unas conexiones políticas mínimas para ser nombrado juez. Por tanto, hay dos varas que tendría que superar uno de nuestros extraordinarios y tan eficientes jueces en Puerto Rico para poder llegar a otra jurisdicción y allí ser nombrado o ser electo juez. Entiéndase, tendría que pasar la reválida de esa jurisdicción. Esa es una primera barrera para la entrada a esa práctica de la judicatura en aquellos 50 estados. Y segundo, tendría que, ya habiendo pasado la reválida, demostrarle a un gobernante o al electorado que es un juez de tal valor, que su trabajo aquí en Puerto Rico era tan extraordinario, que su conocimiento judicial amerita el que sea nombrado o electo juez en aquellos estados. Así que no es tan fácil como para un médico, como para una enfermera, como para un trabajador de la construcción, como para un conductor de ambulancias, como para un técnico de emergencias médicas, como para un tecnólogo médico, y puedo seguir, ingenieros, programadores. No es tan fácil. Entonces, aunque la jueza presidenta tenga razón a los efectos de que los jueces en Puerto Rico reciben una compensación más baja que los jueces en los 50 estados, esa comparación realmente tiene poco valor desde el punto de vista de la competitividad y desde el punto de vista de reclutamiento de ese personal para la judicatura. ¿Qué comparación tendría quizás más relevancia, más pertinencia, para usar ese término que tanto le gusta a los jueces? Quizás mayor pertinencia tendría comparar el salario de los jueces en Puerto Rico contra el salario de los abogados y abogadas en Puerto Rico. Y resulta que Microjuris y estudios técnicos han estado haciendo un análisis precisamente de las condiciones laborales del mercado de trabajo para los abogados y las abogadas en Puerto Rico. Y este año, creo que fue en septiembre, publicaron, y tengo aquí el estudio, publicaron el estudio para el año 2021. Se publica en 2022, pero claro, utiliza los datos más recientes del año 2021. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el salario promedio de un abogado en Puerto Rico? El salario promedio de un abogado en Puerto Rico es $69,350. Y un juez del Tribunal de Primera Instancia se gana ya en Puerto Rico en este momento $89,600. En otras palabras, ya el juez del Tribunal de Primera Instancia se gana $20,000 más que el abogado en la calle que está trabajando. De paso, esa cuantía
de $69,350 representa una reducción contra el salario que recibían los abogados en el año anterior, en el año 2020. Y este estudio también apunta a que los abogados y abogadas estamos, porque yo soy abogado, estamos trabajando más tiempo para recibir una compensación más baja. Así que, para mí, que esa es la comparación más importante que uno debería estar mirando aquí. No tanto la comparación entre lo que se gana un juez en Puerto Rico vis a vis lo que se gana en la Florida o en Arizona, porque ya establecimos que no es tan fácil para ese juez que está trabajando aquí decir, bueno, pues me voy para Florida, me voy para Arizona. No estamos ante un riesgo de que los jueces y las juezas nos vayan a abandonar y nos vayan a dejar sin su enjundia. No. Y tampoco, por lo visto, si hacemos la comparación con lo que se gana un abogado en la práctica privada, en la calle, que tiene que moler vidrio, que tiene que estar trabajando más horas para ganarse menos, tampoco estamos ante el riesgo de que los abogados y abogadas, que son jueces y juezas, decidan abandonar la toga para dedicarse a la práctica privada. Porque, pues, trabajar 37 horas y media en el tribunal, con alguacil, con secretaria o secretario, pues es distinto. Hay una compensación garantizada, hay unas horas fijas. Las condiciones laborales del juez o de la jueza son muy distintas también a las del abogado en la práctica privada, que la mayoría de nosotros somos solo practitioners, entiéndase, somos abogados que tenemos nuestra oficina y no tenemos ningún socio ni socia y tenemos que hacerlo todo nosotros, hasta el trabajo secretarial. Y traigo esto, aunque podrá parecer que simplemente es un abogado quejándose. Traigo esto porque esto demuestra la manera en que aquí se legisla con un análisis muy superficial. Sí, la jueza presidenta tiene razón al decir que los jueces en Puerto Rico se ganan menos dinero que los jueces en los estados. Pero esa comparación no es la correcta. La correcta es cuánto se ganan los abogados en la práctica privada. Que de paso, según el estudio de Microjuris, el salario promedio de un abogado en Puerto Rico, como les dije, es $69,350. El salario promedio de un abogado en Estados Unidos, según este mismo estudio, es $148,910. Y en Estados Unidos, el salario promedio de un juez, según este estudio, la clasificación es jueces, derecho administrativo, jueces y funcionarios de audiencias. El salario promedio de un juez en Estados Unidos es $102,050. Aquí es $84,660. O sea que realmente la brecha que existe entre el abogado y el juez en Estados Unidos es mucho menor a la brecha que existe entre un abogado y un juez en Puerto Rico, cuando uno hace la comparación. Y de nuevo, no veo que en Puerto Rico en este momento haya un riesgo de que vayamos a perder nuestros jueces. Incluso la mayoría de los jueces están solicitando ser renominados. Yo no veo que haya mucha actividad, a menos que sean jueces que ya están llegando a la edad de retiro, que haya mucho juez que esté optando por el retiro. No, lo que está pasando es que cuando se acerca la fecha, comienzan a hacer sus movidas para que el gobernador o la gobernadora de turno les vuelva a nombrar o les ascienda al apelativo o al Supremo. Insisto, esto no es solamente un asunto de la práctica del derecho y de la judicatura. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero, como les decía, el análisis, cómo se analizan estos temas en Puerto Rico y cómo seguimos viviendo en un país donde el país, el pueblo, está al servicio del gobierno y no el gobierno al servicio del país. Entonces, se usan estas justificaciones para aumentar la compensación de los jueces, como también se usan para los bonos
para los empleados públicos, como también se usa para todos los aumentos que ha habido en el sector público durante los pasados 2 años. Y cuando se trata de aumentar el salario a una enfermera en la práctica privada, cuando se trata de aumentar el salario mínimo, estamos meses y meses y meses debatiendo y finalmente se logra que le aumenten $1 al salario mínimo en Puerto Rico. Pero para aumentarle a los jueces, que llevaríamos a la jueza presidenta a un salario de $183,000, pues para eso estas justificaciones y estos análisis superficiales bastan. Que de paso me parece que la única justificación real que habría es que ahora los fiscales, algunos fiscales, se están ganando más que algunos jueces. Bueno, pues ahí yo podría entender, porque ahí sí podríamos entonces tener un traslado de jueces queriendo ser nombrados fiscales. Aunque de nuevo el trabajo de un fiscal es muy distinto al trabajo de un juez. Pero podría suceder el caso de que haya una transición de jueces moviéndose a ser fiscales. Pero fuera de eso, ninguno de los otros argumentos que se ha planteado realmente justifica, a menos que querramos aumentar el sueldo de los jueces porque queremos hacerlo y porque queremos justificar posteriormente que se aumente el salario de los legisladores, porque eso es lo que está detrás de esto. Este mismo análisis después se va a aplicar, utilizarán algún estudio que habrán escuchado en el último viaje a Las Vegas y dirán que en el National Conference of State Legislators o en el National Hispanic Conference of State Legislators dijeron que los salarios de los legisladores en Puerto Rico son los más bajos de Estados Unidos. Ahí se van a dar contra una piedra porque busquen los salarios de los legisladores estatales en el estado de New Hampshire. Esa gente se gana 25 chavos al día y un paquete de chicle. Pero van a venir con el cuento de que estamos entre los últimos 10 estados en Estados Unidos. Y claro, como ya entonces los jueces del tribunal van a estar ganándose tanto más que, por ejemplo, el juez, o debo decir, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, pues entonces ya iba a estar la justificación para aumentar el sueldo también de los presidentes de los cuerpos legislativos, y cuando hay una brecha muy grande entre ese salario y los salarios de los representantes y los senadores rasos, pues también ahí habrá que aumentar eso. Y por supuesto, quizás algún día se haga verdadera justicia y se le aumente el sueldo al gobernador, que es la única figura que yo entiendo que en este país, dentro del gobierno de Puerto Rico, realmente está mal paga, ganándose $70,000 cuando el alcalde de San Juan, y no es por mencionar a Miguel Romero, es simplemente una realidad, el alcalde de San Juan se gana $149,000 y el gobernador de Puerto Rico se gana 70. Bueno, ahí yo sí creo y veo que podría haber una justificación, pero fuera del gobernador en este momento, en este país, con los costos que estamos asumiendo los ciudadanos, con las contribuciones que estamos pagando, primero quisiera ver yo, antes de un bono, antes de aumentos salariales para las clases privilegiadas del gobierno de Puerto Rico, antes de eso quisiera ver yo un intento por reducir las contribuciones de los que pagamos los salarios de todos estos funcionarios. Hasta que eso no pase, que no me vengan con estos análisis superficiales para justificar seguir aumentando el gasto gubernamental en momentos en que el bolsillo del contribuyente puertorriqueño, el que está al servicio del gobierno, en lugar del gobierno estar al servicio de él, ya no da para más. Vamos a la pausa, regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. De la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Mira, ¿estás lista para la despedida de año? Bueno, más o menos, sí. Ya. Pero tú sales a despedir el año, ¿tú vas a los hoteles a bailar o te quedas en tu casa? Nunca lo he hecho, nunca. Ni cuando era joven, nunca he ido a ningún hotel a despedir nada. Siempre lo he hecho en familia. Sí, no. Tú sabes que yo tuve un par de añitos ahí cuando, no diría cuando era más joven, yo sigo siendo joven, pero sí,
fui a algunas fiestas, pero desde que nació mi hija, no sé si esto, mi primera hija, no sé si esto le pasa a muchos padres, ya nosotros realmente nos quedamos en la casa porque buscar babysitting ese día y nada, las prioridades de uno también cambian. Sí, cambian, ¿no? Pues, correcto. Quiero estar más tiempo con ellas que con cualquier otra persona, ¿no? Mi esposa, naturalmente. Y bueno, pues realmente estos últimos ya 5 años nos hemos quedado en casa y la pasamos de lo más bien. Seguro. Y además, a mí me gusta ver despedida esa Nueva York de Andy Cohen y Anderson Cooper, que la da CNN. Entonces ellos van bebiendo y bebiendo por televisión. Yo no entiendo cómo hay gente que y me entretengo con... Sí. Yo no entiendo cómo hay gente de verdad que se mete en Times Square con ese revolú, con ese frío, esperar que baje la bola, y bajó la bola y se acabó la cosa. O sea, en lo que en nada, aquello se desalojó por completo. Sí. No, y además que a mí me daría hasta un poco de estrés el tema de seguridad también. Sí, tú nunca sabes. Mira lo que pasó creo que fue en Corea del Sur hace poco, en una de esas actividades multitudinarias. Un Halloween, una pero fiesta de Halloween, terrible. Nada, ya yo planificando aquí para despedida de año, así que... pero Marilu, pasemos al tema que dejé sobre la mesa en el primer segmento, que le dediqué todo el espacio. Y de nuevo, yo no quiero que la gente, el público, entienda que esto es un asunto solamente de nuestra profesión, tú también eres abogada, sino que para mí esto ejemplifica cómo se hace análisis, a veces muy superficial en Puerto Rico, y cómo se justifican unas medidas que son para beneficiar a una clase privilegiada, pequeña dentro del gobierno de Puerto Rico. Y te insisto, ¿verdad? Se está haciendo aquí la comparación entre Puerto Rico y los estados como si fuera tan sencillo para un juez trasladarse de aquí a la Florida y allí en la Florida tener un trabajo de juez. Pues no es así de sencillo. E insisto que en Puerto Rico, según estudios técnicos y microjuris, en Puerto Rico el abogado en la práctica privada en promedio se está ganando 69,000 pesos. El abogado que está como juez se gana 89,000 en el tribunal de primera instancia, o sea que se está ganando $20,000 más. En Estados Unidos es a la inversa. Los abogados en la práctica privada, según estudios técnicos y microjuris, se ganan en promedio $148,000 y los jueces están por debajo de ese salario. Es el servicio público, ¿no? Claro. Y en el servicio público, por lo menos lo que yo entendía del servicio público, se iba a servir. Claro. Y se hacía un sacrificio. Pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. Por eso, y de ordinario, en el servicio público, pues habían unos trade-offs, como dicen los americanos. Yo tengo una seguridad de empleo, pero quizás mi salario no es tan alto como en el sector privado, pero le estoy sirviendo a Puerto Rico. Estoy haciendo un trabajo que me apasiona, que amo. Ahora tenemos una situación a la inversa, donde aquí queremos seguir aumentándole los sueldos a los altos jerarcas del gobierno de Puerto Rico. Muchos trabajadores sociales que tanta falta hacen están ganándose $1,700 al mes. Eso no da. No hay suficientes trabajadores sociales. El que está en el sector privado tampoco está justamente compensado. Continúa pagando de sus escasos salarios dinero para compensar a estos altos jerarcas del gobierno a través de las contribuciones. Y de paso, en ningún momento cuando se hace este análisis se evalúa el desempeño de los jueces, ni el desempeño de los funcionarios públicos a los que se le pretende bonificar y aumentar los sueldos. No se evalúa el desempeño, el trabajo que hacen. Estamos como país satisfechos con un sistema judicial donde tarda 10 años a veces un caso sencillo de daños. Esas son las preguntas y el análisis que deberíamos estar haciendo en este momento sobre esta propuesta. Pues mira, tú tienes mucha razón en términos de cómo hay una clase privilegiada que busca
que se le privilegia aún más y que parece perder de vista que están en el servicio público. Pero de unas décadas hacia acá, Armando, tú sabes muy bien que aquí eso ha cambiado y hay un sector que ha venido al servicio público a servirse. Y por eso es que han comenzado a ser cada vez más frecuentes los casos de corrupción, porque como han venido a servirse, también han venido a servir a aquellos que le han ayudado a llegar hasta ahí. Y entonces tú ves cómo en un momento dado los legisladores no solamente recibían su salario, sino que también se les pagaba dieta, se les pagaba por la asistencia a comisiones, se les pagaba carro y otra serie de cosas. Era una cosa inaudita, porque incluso a veces se quieren comparar con lo que ocurre en los Estados Unidos y ni siquiera los congresistas tenían una serie de beneficios que tenían los legisladores aquí. Y entonces, pues hubo toda una queja, ¿verdad?, bastante amplia del país para que se eliminaran esos beneficios. Y se eliminaron para que recibieran única y exclusivamente su salario. Yo no veo por qué eso no puede ser así y que vengan en su carro y que lo guíen ellos, ¿verdad? Porque pues usted es un trabajador más y aquí hace mucho tiempo eso era lo que hacían los legisladores. Incluso llegó a haber, si mi memoria no me falla o si no estoy equivocada, el legislador ciudadano, ¿verdad?, que era la persona que trabajaba puramente para servir, aunque se dedicara a la profesión que se dedicara y como hacen los legisladores municipales, vamos. Y ahora tú has visto cómo se privilegia a la gente que está en el servicio público, gente ganándose un montón de dinero, recibiendo además una serie de beneficios marginales, mientras los que están las capas más bajas de esa burocracia en el sistema público, la gente está recibiendo salarios de hambre. Tú mencionaste los trabajadores sociales, están también los de emergencias médicas, los vigilantes de recursos naturales, y en la rama judicial, lo tengo que decir, ¿cómo es posible que en el discurso donde se pide justicia salarial, entre comillas, para los jueces, no se mencionen a las secretarias y a los alguaciles? O sea, eso es insólito. Yo veo consecuentemente cómo en ese discurso que reclama aumentos para la rama judicial no mencionan a las secretarias y a los alguaciles. Ahora vi, porque esto es un proyecto de ley de Rivera Chats, vi a unos cuantos legisladores, no recuerdo los nombres ahora, lo lamento porque hubiera querido darles el crédito, que dicen, mire, esto tiene que ser para todos los empleados también, si es que acaso se materializa, pero aunque no se materialice aumento para los jueces, que ya de por sí son una clase privilegiada en este país, las secretarias y los alguaciles son otros que están recibiendo salarios de hambre y que constantemente se les niega un aumento. Cuando aquí hubo la revuelta, por así decirlo, que se tiraron muchísimos empleados públicos a la calle, convocados por la Federación de Maestros, hubo compañeros de la rama judicial, secretarias y alguaciles que se tiraron a la calle frente a los tribunales, porque como ellos tampoco se pueden organizar, tienen que aprovechar su hora de almuerzo para hacer las manifestaciones, y en un momento dado les ofrecieron $200 de aumento a Armando, y eso es ofensivo. Yo creo que si vamos a hablar de justicia salarial, ponga al frente el hecho de que usted vino a servir y que a lo mejor no es a mí a quien me toca recibir el aumento, pero sí le toca a ellos y le toca a ellas. Tú sabes que llevan muchísimos años recibiendo salarios injustos, y yo tengo que aprovechar para hacer ese reclamo de justicia para la secretaria y los alguaciles de la rama judicial y cualquier otro empleado, ¿verdad?, que se desempeñe en otra capacidad en la rama judicial, porque son los olvidados del sistema. Y bueno, también yo creo, como tú bien señalabas, que no es justo comparar lo que yo recibo con lo que reciben los jueces en los Estados Unidos. Para empezar, que allí quizás
no en todos los lugares, pero el costo de vida es mayor, ¿verdad? Y es un país rico, Armando, es un país rico, es un país que se puede dar el lujo de pagar mejor. Por eso nuestra gente cuando se nos va consigue trabajo allá, un trabajo bien remunerado, que nosotros no hemos sido capaces de crear las condiciones para que esa gente se le haga justicia aquí y se quede aquí. Entonces no puedes equiparar una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que ese proyecto de ley hay que analizarlo con mucho cuidado, pero sobre todas las cosas, mirar en que hay unos componentes de la rama judicial a quienes hay que hacerle justicia salarial hace muchísimo tiempo. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos por Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, una de las noticias del año fue, por supuesto, el huracán Fiona. Y como secuela del huracán Fiona, en Puerto Rico hubo escasez de diésel. En un momento dado aparece una barcaza en Puerto Rico con diésel de la British Petroleum, una barcaza que no era de bandera americana y que se había suplido de combustible en un puerto en Texas. Y ese barco, al haber hecho ese recogido de combustible en Estados Unidos con bandera extranjera, no bandera estadounidense, en teoría no podía ir a otro puerto estadounidense. ¿Por qué? Por las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje lo que dicen es que para trasladar bienes o personas de un puerto en Estados Unidos a otro puerto en Estados Unidos, tú tienes que ser un barco de bandera americana. Si se va a llevar ese combustible a Colombia, pues ahí no hay ningún problema. O si vamos a recibir un producto de otro país extranjero directamente, digamos un barco de China o de República Dominicana, pueden atracar en Puerto Rico. Lo que no puede hacer es un barco de bandera extranjera traer productos de un puerto estadounidense a otro puerto estadounidense, en este caso el puerto de San Juan. Se logra una excepción, una exclusión, porque había una emergencia en Puerto Rico con el diésel y el gobierno federal confirió esa excepción. Ahora, en una de las leyes presupuestarias que se aprobó a final de año, se incluyó, esto es algo que en Puerto Rico nuestra Constitución prohíbe, se incluyó un rider, un lenguaje que no es germano, que no es relacionado específicamente a el tema del proyecto, que era una medida presupuestaria, pero se incluyen unas restricciones adicionales para que el Ejecutivo no pueda conferir ese tipo de exclusión en otras instancias futuras que puedan surgir por una situación de emergencia, digamos. Explícanos un poquito el detalle de qué dicen esas exclusiones y cómo tú ves el asunto. La comisionada residente levantó bandera con este tema, el gobernador levantó bandera. ¿Qué pasó? Yo estaba fuera de Puerto Rico, así que no me queda claro si hubo una defensa heroica del pueblo de Puerto Rico. ¿Realmente tú crees que yo te debo contestar esa pregunta? Que si el gobernador levantó bandera o si la comisionada levantó bandera. Tú sabes más que eso, Armando. Mira, bueno, a mí me parece una medida súper injusta, ¿verdad? Sobre todo a pocos meses de que nosotros hubiéramos sufrido esa emergencia y que incluso ese barco, yo no recuerdo cuántos días estuvo allí, creo que en la costa de Peñuela, esperando que se le autorizara, ¿verdad?, desembarcar. Y bueno, aquí obviamente primaron los intereses de no sé cómo es que se llama, la asociación de American Maritime Partnership, ¿verdad?, que es la que ha reconocido a Jennifer González recientemente, y las asociaciones que agrupan, las uniones que agrupan a los marinos mercantes, aparentemente son muy, muy, muy poderosas y han venido ejerciendo presión
en el Congreso de los Estados Unidos, al punto de que cuando se concedió esa exención a ese barco que era de las Islas Marshall, vinieron dos congresistas cuyos nombres están por aquí en el parte de prensa, pero no los veo de momento. Vinieron dos congresistas, Sam Graves de Missouri y Peter DeFazio de Oregon, y le dieron una cogida de cuello a Mayorkas, a Alejandro Mayorkas, el de Homeland Security, y a Pete Buttigieg, que es el director de transportación, que cuando a Buttigieg lo nombraron director de transportación, antes de él decir gracias presidente, dijo apoyo la ley Jones. Eso fue lo primero que dijo. Inmediatamente Joseph Biden salió a darle un espaldarazo en ese pronunciamiento. Y entonces, a pesar de eso, bueno, en un acto que era más que justo, ¿verdad? Se caía de la mata y le dan esta exención a Puerto Rico para que ese barco pueda entrar. Y entonces estos dos congresistas, le dan una cogida de cuello públicamente a Mayorkas y a Buttigieg por vía de una carta que se publicó, y aparentemente comenzaron a ejercer presión, y claro está, el gobierno estadounidense, y no estoy hablando del demócrata y el republicano, aunque una legislación como esta pareciera haberla firmado Donald Trump, no Joseph Biden, yo no lo hubiera esperado, de verdad, pero eso nos deja ver que el gobierno federal, independientemente de quién esté al frente de ese gobierno, sean los republicanos o sean los demócratas, van a responder a los grandes intereses que le financian las campañas, que ejercen presión sobre todos estos congresistas, que a fin de cuentas es a quienes ellos responden en su gran mayoría, ¿verdad? Y eso fue lo que realmente prevaleció, la presión de estos sectores, ¿verdad? Que lamentablemente la política en Estados Unidos se mueve de esa manera. No hay el más mínimo interés en hacerle justicia a la colonia, y nosotros pues nos apretaron un poco más la soga, al punto de que ni siquiera para asuntos de emergencia, lo que dice aquí que se requiere esperar al menos 48 horas para que el gobierno federal otorgue una exención temporal las normas de cabotaje que están incluidas en la ley Jones del 1920. O sea que si eso es cuestión de vida o muerte, usted espere 48 horas para que ellos decidan si a usted se le va a salvar la vida. Pero más allá del comentario un poco irónico, aquí yo te diría que tú puedes contar con los dedos de una mano, y quizás te sobren dedos, las personas que apoyan la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Uno de ellos es Jennifer González, y todos sabemos por qué, porque ella recibe muchísimo dinero de las compañías de transporte marítimo para sus campañas, y le ha entregado la conciencia a esas compañías de transporte marítimo. Por eso hace poco que las reconocieron. También escuché hace poco al licenciado Ángel Cintrón también defendiendo las leyes de cabotaje, pero incluso la gente debe conocer que hace varios años, cuando el compañero Marvin Vela presidía el Colegio de Abogados y creó un esfuerzo al que se llamó Junte de Voluntades, en el cual participaban todo tipo de sectores en el país, se incluyó a Pedro Pierluisi y se suscribió un manifiesto por unanimidad reclamando que a Puerto Rico se le eximiera de las leyes de cabotaje. Por eso me reí cuando me dijiste que como tú me preguntabas si Pierluisi había dicho algo, porque él hace las cosas y no le importa después dar marcha atrás a su palabra, ¿verdad? En aquel momento era simpático apoyarnos, ¿no?, en ese esfuerzo, porque él era comisionado residente y realmente no tenía ninguna vela en ese entierro. Así que él dijo, es simpático que yo esté ahí, es simpático que firme esto, pero cuando pueda hacer realmente un pronunciamiento y poner la acción donde puso la palabra en aquel momento, pues he's nowhere to be found. Esa es la tristeza de la triste realidad de este país. Marilu, vamos a la pausa. Yo mantenía las esperanzas. Yo quiero pensar lo mejor de nuestros líderes políticos, pero bueno. Hay que echarlos a pérdida. Hay que echarlos a pérdida. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, en la próxima hora conversaremos con el licenciado José Nadal Power y el amigo abogado Edil Sepúlveda desde la capital federal. En el siguiente segmento conversaremos con el doctor Carlos Severino y en el último segmento hablamos con el licenciado Fermín Arraiza, abogado de la Asociación Americana de Libertades Civiles. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento conversamos como todos los martes con el licenciado José Nadal Power y en sustitución del amigo Federico de Jesús está el también amigo abogado Edil Sepúlveda, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Marilu, y buenos días a Nadal Power y a la radioaudiencia de Radio Isla. ¿José está por ahí? José no está. Bueno, vamos a ver si se une más tardecito. Bueno, Edil, primero que todo, ¿verdad? Quería preguntarte. Ya está por ahí, Nadal. ¿Está? Ahora estamos. Ok, buen día. ¿Cómo está, José? Buen día, y saludos a todos y felicidades. Muchas gracias, igualmente. Bueno, estaba a punto de preguntarle a Edil, ¿verdad? Pues cómo había pasado su Navidad, conociendo que el este de los Estados Unidos está siendo azotado por una tormenta de nieve terrible. Creo que suman 50 las personas muertas. Y bueno, quiero saber, ¿verdad?, cómo está el asunto por allá, Edil. Sí, la pasé comiendo pernil y tomando coquitos. La pasé con familia en West Virginia, el estado de Virginia Occidental, que estaba bastante frío. Y ahora mismo estoy en Asheville, Carolina del Norte, viniendo desde Washington, D.C., pero en Washington, D.C. estuvo frío, pero no hubo nieve, ni esos estragos que hemos visto en Nueva York y otros estados. Sí. Yo estuve viendo unos visuales de Buffalo y realmente son aterradores. Es una cosa terrible, ¿verdad? Es triste que ya haya tantas personas fallecidas. Y bueno, esperemos que la situación mejore, ¿verdad? Ya las personas que tristemente fallecieron, pues es algo que es irreparable, pero bueno, espero que el asunto mejore. Y vamos como dicen, a lo que vinimos. Edil, tú me habías enviado una información para que la podamos discutir, que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con el ómnibus que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, y que incluye, ¿verdad?, entre otras, una asignación al Departamento de Energía de los Estados Unidos para colocar sistemas solares y de almacenamiento en los techos de las viviendas de personas de bajos recursos y o personas discapacitadas en Puerto Rico. La asignación es de $1,000 millones y eso responde al trabajo que hicieron muchos grupos comunitarios, entre ellos el Grupo Cambio, la organización Cambio, que dirige la ingeniero Ingrid Vila, y también está el programa de Puerto Rico, el programa de Puerto Rico para Solar United Neighbors, que dirige David Ortiz, y de paso también Boricuas Unidos en la Diáspora, que es una organización que tú también diriges, Edil, y me gustaría saber qué representa para nosotros, ¿verdad? Sé que esto puede aprovechar a cerca de 40,000 familias, pero me gustaría, ¿verdad?, que me dejes ver cuál es la posición de estos grupos luego de esta asignación presupuestaria, sobre todo ante la preocupación que tiene el pueblo de que primero se asignan fondos a Puerto Rico, no se ven los fondos, se anuncian pero no se ven, y segundo, el temor que tenemos por experiencias ya vividas de que esos fondos vayan a parar a las manos de quienes no deberían ir a parar. Correcto, Marilu, para todos, ¿verdad?, los que están escuchando,
a finales de la semana pasada se aprobó el proyecto que contiene el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para este año presupuestario 2023, que ya termina en el otoño del 2023. Y ahí hubo unas asignaciones importantes, que me imagino que hablaremos brevemente de Medicaid, no relacionado a Puerto Rico. Hubo unas asignaciones muy importantes que levantaron muchas críticas para el tema de la defensa de Ucrania, unos 47 mil millones de dólares, y que fue la razón por la que Alexandria Ocasio-Cortez votó en contra, en la Cámara de Representantes votó en contra de estos new presupuestarios, pero al final del día se aprobó, fue firmado, y algo que incluye, porque se estuvo hablando mucho de Medicaid, es lo que tú indicas, Marilu, unos 1.000 millones, $1 billón que se ha destinado. El lenguaje fue muy general, decía que destinado para la reconstrucción, la resiliencia del sistema eléctrico en Puerto Rico, pero todos sabemos, ¿verdad?, que tiene que ver con ser destinado para colocar paneles solares y baterías de almacenamiento en los techos de hogares de personas de escasos recursos en Puerto Rico. Esto fue una idea que ha sido impulsada por organizaciones de base comunitarias ambientales en Puerto Rico, liderados por Ingrid Vila, y que lo acogió varios congresistas, liderados por Raúl Grijalva. Ellos habían enviado una carta al liderato congresional pidiendo por $5 billones. Luego la Casa Blanca también estuvo a favor, y la Casa Blanca indicó que fueran $3 billones, y al final se aprobaron $1 billón. Y sí, todos nosotros estamos, ¿verdad?, con la misma preocupación que tú indicas, que el dinero pueda ser utilizado, porque gran parte del dinero que se aprobó luego del paso de Huracán María al día de hoy, y específicamente para la reconstrucción del sistema eléctrico, alrededor de $9.000 millones. A FEMA prácticamente nada ha sido utilizado. Así que este dinero va a estar siendo administrado por el Departamento de Energía Federal. Nosotros tenemos la confianza, la fe de que en esta ocasión sí pueda ser exitoso. ¿Por qué? Porque la secretaria del Departamento de Energía ha mostrado un interés muy particular por Puerto Rico, porque se han creado varios grupos, ¿verdad?, de trabajo sobre el tema de Puerto Rico dentro del Departamento de Energía. Ellos tienen una junta de asesores de alrededor de 96 personas, que incluyen este servidor, que incluyen también a varias otras personas en Puerto Rico como Ingrid Vila, que están envueltos en las conversaciones de todos los estudios relacionados a adelantar la energía renovable en Puerto Rico. Así que ahora lo que hay que esperar, ¿qué significa esto? Pues va a haber que esperar al Departamento de Energía a que confeccione cuáles van a ser las reglas, requisitos y el proceso, ¿verdad?, para destinar esta cantidad de dinero que puede impactar hasta 40,000 hogares en Puerto Rico. Y nosotros lo que estamos pidiendo, junto a Ingrid Vila, es que las comunidades y las organizaciones de base comunitaria tengan un papel importante en la confección de esos procesos para destinar este dinero para paneles solares en Puerto Rico. ¿Qué comentario te merece esto, José? Sobre todo cuando existe en Puerto Rico una política pública energética de que para el 2050, si mi memoria no me falla, me corrigen si me equivoqué, debe haber un 100% de energía renovable en el país. Mira, ciertamente 1.000 millones es una asignación importante, ¿no?, que se agradece, pero obviamente no es suficiente. Para esos propósitos, ¿no? Habría que invertir pues parte del otro dinero, de los otros 9.000 millones también aprobados para el sistema en estos en esta generación solar, en comunidades sobre todo más vulnerables, ¿no?, alejadas. Esas deben ser las primeras en recibir este tipo, ¿no?, de sistemas. Yo soy partidario de que esta cuestión de la energía solar sea administrado por instituciones sin fines de lucro, no directamente por el gobierno, ni por Luma, ni ninguno de los actuales participantes del sistema eléctrico del país, ¿no?, ni tampoco la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que organizaciones como Casa Pueblo, ¿no?, han demostrado ya que saben manejar este tipo de
de sistemas de energía solar. Me preocupa también, y lo mencioné la semana pasada, cuando se aprobó el proyecto de ley, ¿quién le va a dar mantenimiento a estas cosas, ¿no? Porque uno las instala, compra los equipos, pero esto requiere también de un mantenimiento continuo, que pues las comunidades más vulnerables, más aisladas, no van a tener los recursos para eso. O sea, que tiene que venir acompañado de un programa de servicios para asegurarnos de que cumpla con su propósito, ¿verdad? Y no sea algo pues inservible en 5 años y el dinero acabe desperdiciándose como sucede tantas veces en Puerto Rico, lamentablemente. Y bueno, pues yo por eso pues creo que tiene que ser el tercer sector el que administre esto, y de cara al futuro pues tiene que haber mayores inyecciones de fondos. De todos modos, no veo realista que el 100% de la generación en un momento dado, de aquí a 20 años, vaya a ser pues de energía solar o eólica. Sí. No creo que estemos preparados, lamentablemente, para eso. Pero podemos dar unos pasos de avance, podemos tener la mitad de la generación bajo energía renovable. Podemos convertir Vieques y Culebra en ejemplo, primero, ¿no? Como primer paso, de islas totalmente desconectadas de los combustibles fósiles. Esas cosas se pueden hacer, pero requieren planificación, y yo lo que no veo es a nadie planificando esto, ¿no? Es mi preocupación principal. Sí, y yo también me preocupó el hecho de que cuando la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, vino a Puerto Rico, a pesar de que muchísimos grupos comunitarios y muchísimos grupos ambientales abogan, ¿verdad?, porque se implemente esta política pública energética, a mí particularmente me sorprendió el espaldarazo que ella le dio a Luma Energy, que ha sido tan criticada en el país, y de hecho te comenté ayer, Edil, que eso me parecía un poco una contradicción. ¿Cómo tú abordarías esa preocupación? Yo entiendo que la secretaria, y es un muy buen punto, yo creo que hubo sorpresa, ¿verdad?, especialmente de algunos sectores de organizaciones ambientales en Puerto Rico. Yo creo que es todo un proceso, como cualquier funcionario, ¿verdad?, una funcionaria alta del gobierno de los Estados Unidos, pues ellos no entienden, como se dice en inglés, el landscape político-social, ¿verdad?, como que todo lo relacionado a lo político y social en Puerto Rico. Yo creo que ella tal vez no tenía un entendimiento de lo mucho, y no hay otra palabra, que los puertorriqueños odian, ¿verdad?, a Luma. Y creo que eso requiere un proceso. Y yo creo que en esas reuniones que ella ha estado, a Arturo Mesol de Casa Pueblo estuvo presentando en esa reunión, ha estado conversando con ella, muchos otros líderes ambientales como Ruth Tata Santiago, entre otros, y yo creo que ella comenzará a entender un poco mejor, ¿verdad?, ese tema. Sí hay lo que se llama el Puerto Rico 100 Study, que se destinó un dinero para este estudio a principios de este año de todos los laboratorios del Departamento de Energía para ver cómo es la manera más fácil que Puerto Rico puede llegar a 100% de energía renovable, no solamente solar, otros tipos de energía renovable para el 2050, que es parte, ¿verdad?, de esa política pública energética, y el borrador de ese estudio va a estarse presentando, entiendo, en enero de este año, así que pendiente a eso. Pero lo otro que quería recalcar era sobre este tema, Jennifer González, la comisionada residente, ¿verdad?, se echa la boca o alardea de que ella consigue muchos de estos fondos. Lo he visto que lo ha hecho, y ella en particular en este tema no tuvo nada que ver, y fueron congresistas como Raúl Grijalva, Nidia Velázquez, pero especialmente las organizaciones de base comunitaria que mencionaste, quienes llevaron la voz cantante en este tema, y para lograr esto. Y estoy de acuerdo, se necesita mucho más dinero, mucha más inversión, mucha más planificación en este tema, pero sí es importante, y nosotros lo respaldamos, porque representa una oportunidad
para desarrollar más resiliencia, pero también más autosuficiencia de los puertorriqueños y de la sociedad puertorriqueña, lo que nos lleva a más seguridad e independencia energética, que algo que debemos tener, ¿verdad? Si queremos no sufrir tanto en futuros desastres. Y tú estabas comentando, Edil, para un poco discutir este tema, aunque no en la profundidad que merece, ¿no? Que recibió muchas críticas la asignación particular que se hace al presupuesto de defensa, entre comillas. Háblanos un poquito de eso para que entonces José nos comente. Bueno, sí, básicamente la mitad del presupuesto de los Estados Unidos fue a temas de defensa, y yo creo que algo que levantó no solamente, que es de sorpresa, no solamente con demócratas, sino con republicanos, especialmente republicanos de la Cámara de Representantes, donde los republicanos ahora en el próximo Congreso van a tener el control. Levantaron muchas críticas por esa asignación de tanto dinero, $47 mil millones que iban destinados a Ucrania. Así que va a ser muy interesante ver qué sucede en el 2023. Alexandria Ocasio-Cortez, como también indiqué, votó en contra y emitió unas declaraciones, ¿verdad?, donde decía que sopesaba, ¿verdad?, las asignaciones importantes que habían, como especialmente para Puerto Rico, pero que ese presupuesto militar del Pentágono era una cosa muy extravagante y tenía que votar en contra. Así que yo creo que yendo hacia el futuro, eso va a ser algo que va a levantar muchas interrogantes, porque tanto desde sectores demócratas, los más tal vez liberales, progresistas en el sector demócrata, a el sector republicano, han estado levantando quejas de por qué tanto dinero, no solamente a defensa aquí en los Estados Unidos, pero dar tanto dinero a lugares como Ucrania. Y sobre eso, José, yo creo que hay unas críticas que son loables, ¿verdad? En el sentido de que Estados Unidos es un país pues muy rico, pero que tiene una gran cantidad de problemas sociales. Tiene unos sectores viviendo en condiciones de pobreza, tiene 500,000 de personas viviendo en la calle, hay una gente que está, no me viene el término en español, pero que están underinsured, lo que se refiere a los servicios de salud en los Estados Unidos, y $47 mil millones a mí me parece prácticamente, esta palabra tampoco se usa en español, pero me parece prácticamente obsceno, ¿no?, para apoyar un conflicto bélico. Bueno, mira, este va a ser seguramente el último presupuesto en años venideros completo, aprobado sin extensiones, sin parchos. ¿Por qué? Porque en enero comienza ahora un nuevo Congreso y la Cámara de Representantes va a estar dominada por una mayoría republicana disfuncional, ¿no? Y eso lo saben los republicanos del Senado, lo saben muchos republicanos que están allí en la Cámara. Y este lenguaje de defensa se insertó en el presupuesto en parte para darle estabilidad a estas asignaciones de cara al futuro, ¿no? Y así se consiguió pues el respaldo de muchos republicanos a este presupuesto. Sobre los méritos de ayudar o no a Ucrania, yo creo que ahí hay un consenso general en los Estados Unidos de que sí es necesaria la ayuda. Putin está gastando proporcionalmente mucho más recursos de su país en invadir a otro país soberano con su mentalidad imperialista, y en esta situación pues tanto los Estados Unidos como Europa pues han decidido que es importantísimo defender la integridad y soberanía de Ucrania para evitar que esto se repita en el futuro, por lo menos en Europa. Bueno, yo digo que curioso, ¿verdad?, que los Estados Unidos se indigne de que un país invada a otro, y nosotros somos un país ocupado, invadido hace 124 años. Pero bueno, perdonen la digresión. Edil, entonces te quería comentar que según
¿verdad?, nos benefician, asimismo nos perjudican, porque mira lo que ha ocurrido como parte de la ley de autorización de gastos de defensa que acaba de firmar el presidente Joseph Biden, que hace más restrictivas las leyes de cabotaje que imperan sobre el país. Recuerdo que tú y yo y otro grupo de personas incluso visitamos el Instituto Cato y conversamos, me parece que fue con el mismo Colin Grabow, yes. Que favorece la eliminación de las leyes de cabotaje, y ahora resulta que nos han apretado un poco más el cuello, respondiendo a estos grandes intereses que yo sostengo que eso es lo que caracteriza al gobierno federal, independientemente de republicanos y demócratas, porque esta parecería muy bien una legislación que muy bien pudiera firmar Donald Trump, pero la ha firmado Joseph Biden sin considerar el efecto negativo que eso tiene para nosotros los puertorriqueños, a quienes se nos encarece enormemente el costo de los bienes y servicios, de consumo que recibimos aquí, y máxime hace más difícil las exenciones hasta en casos de emergencia. Qué bueno que trae ese tema, ¿verdad? Porque una vez más, ¿verdad?, un ejemplo de más colonialismo para Puerto Rico. Brevemente sobre Ucrania y lo que Nadal Powell decía, yo creo, ¿verdad?, lo bien irónico de todo esto es que nos dicen, ¿verdad?, que no podemos ser independientes porque, ¿verdad?, no vamos a recibir ningún dinero de los Estados Unidos. Y aquí Ucrania, que no es ni Estado de los Estados Unidos, que no es colonia, como nosotros somos de los Estados Unidos, que ni tan siquiera tiene un pacto de libre asociación con los Estados Unidos, que es un país independiente ocupado por otra potencia como lo somos nosotros, recibe 47 mil millones de dólares. Y así muchos países alrededor del mundo, como Israel y muchos otros, reciben millonadas, ¿verdad?, que siempre parten de cuáles son los intereses de los Estados Unidos. Así que es una ironía. Pero sí, esta cuestión que estaba incluida en la autorización de los gastos de defensa que estábamos hablando, es un ejemplo más, ¿verdad? Yo diría de que en los últimos 10, 20 años el colonialismo estadounidense en Puerto Rico ha definitivamente se ha recrudecido, y lo hemos visto especialmente del 2016 para acá, con promesas, con el trato que ha habido del gobierno luego de los pasos del huracán Irma y María, los terremotos, con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que han sido algunas 4 o 5, comenzando con Sánchez Valle en los últimos 5 o 6 años. Y ahora tenemos este ejemplo de más restricciones en las normas de cabotaje, que lo que va a significar, va a ser, fue que le añadieron que ahora se van a necesitar 48 horas para que el gobierno federal otorgue una exención temporal en las normas de cabotaje, y eso lo que va a suceder es que cuando haya una emergencia o un desastre como el que sucedió ahora con el huracán Fiona, el barco, ¿verdad?, que quiera traer, por ejemplo, diésel acá a Puerto Rico de emergencia, va a tener que solicitar la dispensa, va a tener que esperar 48 horas en puerto, y una vez la den, entonces es que va a poder cargar y zarpar. Y eso es diferente a lo que sucedió, ¿verdad?, hace unos meses atrás, cuando un barco que ya había zarpado sin la dispensa, pues pudo venir a Puerto Rico. Así que un ejemplo más de colonialismo. No puedo creer cómo el Partido Popular Democrático y los pocos colonialistas que quedan puedan seguir defendiendo el ELA, ¿verdad?, bajo este recrudecimiento del colonialismo en Puerto Rico. Pues en el minuto que me queda, José, yo siempre he sostenido que esto de las leyes de cabotaje es un tema del que podían echar mano los populares para encaminar el desarrollo del ELA, pero los veo silentes en cuanto a un asunto que resulta ser un atropello al país. El Partido Popular me parece que ha sido firme en contra de la ley de cabotaje durante los años. Como he dicho anteriormente en el programa, hay que escoger las peleas a veces. Yo creo que es posible alguna extensión parcial en el futuro si todos nos unimos. No olvidemos que la comisionada residente es defensora de la ley de cabotaje. Esto aplica también a Hawái, aplica en todos los Estados Unidos, no solamente a Puerto Rico.
Así que no quiero aclarar eso porque se crea la impresión de que esto es una cosa sobre Puerto Rico nada más. Y aclaro también, la totalidad de dinero que recibe Puerto Rico anualmente del gobierno federal, ya sean los individuos como el mismo gobierno, excede la totalidad que Estados Unidos destina en ayuda internacional a los distintos países, excluyendo, claro está, la situación de Ucrania actual. Pero lo digo para que se entienda la magnitud de lo que se recibe aquí, ¿no? Bueno, eso es algo que obviamente podemos discutir, ¿verdad? Pero lo dejaremos para otro momento. De todas maneras, gracias a ambos por estar conmigo en este segmento. Gracias, Edil, por sustituir también a Federico. Gracias, José. Lo conversaré con ustedes ya en el nuevo año, así que les deseo un año nuevo feliz, con mucha salud y mucha prosperidad, y que tengan un bonito día. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno, amigos, en este segmento y como todos los martes conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés, geógrafo y exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, Marilu. Espero que tú también la hayas pasado bien, igual que toda la radioaudiencia. Gracias siempre por la oportunidad. ¿Cómo no? Pues, Carlos, me sugeriste una serie de temas, son todos muy interesantes, trataré de cubrirlos todos, pero principalmente me ha llamado poderosamente la atención al respecto de que el presidente Boric de Chile anuncia su intención de abrir una embajada en Palestina en el mediano plazo. Me parece que eso es inesperado, pero al mismo tiempo pues es una noticia que nos debe llamar la atención a todos porque, ¿verdad?, pone en el mapa la situación de Palestina. Correcto, sí, el parte de prensa que emitió el Estado chileno la semana pasada pues afirma que la intención del presidente Boric es de establecer una misión diplomática en Palestina, y fue muy enfático de que debe ser en el mediano plazo, o sea que hay fuerte camino organizativo a ese propósito. Eso sería apenas el segundo país en América Latina y en el Caribe que tiene alguna representación diplomática en Palestina. Los otros dos son Honduras y República Dominicana, curiosamente, además de un puñado de países que no son más de 12 países en el mundo los que tienen representación, pero en este momento hay un movimiento hacia eso, de cada vez más países pronunciándose por tener una representación en Palestina. Yo creo que la causa palestina, en términos generales, se puede decir que sufrió un momento de baja por mucho tiempo, a través del cual Israel pues, comenzó a establecer acuerdos con los países que fueron antiguamente enemigos y que tuvieron luchas en su apoyo a Palestina, y la causa palestina se fue erosionando, no solo por problemas diplomáticos, sino también por problemas internos, luchas internas, ¿no? Pero en este momento lo que uno observa es un reavivamiento de la causa palestina, y sin duda alguna el Mundial, por ejemplo, de Qatar, pues todo el mundo dice que el ganador del evento del Mundial pues fue Argentina, pero hubo dos ganadores adicionales. El segundo ganador fue obviamente el país sede, que montó un proyecto geopolítico importante, pero el tercer lugar se lo brindan muchas personas a la causa palestina, porque Qatar es un país de los más que está apoyando la causa palestina, con dinero, con ejercicios diplomáticos diferentes a lo que fue. Así que vemos eso como una tendencia novel. Ahora en el 2023 vemos, de hecho, vale la pena destacar que el presidente Castillo tenía también ese compromiso programático, el presidente o el presidente que está preso. Algunos dicen que el presidente todavía no, pero en fin, lo de Palestina sí es algo que se está viendo como algo muy interesante en el panorama internacional. Bueno, esperemos que, ¿verdad?, que eso se encamine, porque eso es un pueblo
muy oprimido, ¿verdad? Y a la vista del resto de la comunidad internacional. Y entonces también quería comentar contigo otro tema que me trae aquí a la atención, y es el hecho de que Venezuela cierra el año con el mayor desempeño de su Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe. Sí, precisamente los datos de la CEPAL apuntan a que en un año que no fue bueno en general para América Latina, en el cual la región creció 3.4% como promedio de todos los países, ¿no? América Latina y el Caribe, se destaca en este año que la economía venezolana tuvo un aumento de 7.2% y se posicionó encima de todos los países, incluso de los que más tienen esa tendencia, que es República Dominicana, países como Chile y otros pocos, ¿no? Pero eso hay que decirlo, pero hay que también explicar un poco que no significa necesariamente que eso implique que la economía de Venezuela esté bien, sino lo que significa eso es que la economía seguramente de Venezuela comienza a salir de un profundo hoyo que comenzó fuertemente en el año 2016 con las fuertes sanciones. Recordemos que Venezuela está sancionada en más de 700 ítems, ¿no?, por Estados Unidos, y que quebró, especialmente en el caso de Venezuela, las sanciones fueron devastadoras. Una economía que tenía un Producto Interno Bruto de unos 300.000 millones de dólares al año, cayó estrepitosamente a unos 80.000 millones de dólares al año. Lo que fue un golpe que no sabemos cómo la economía venezolana realmente pudo sobrevivir ese fuerte bajón de producción que tuvo el país, ¿no? Así que sí, mucha gente lo ve con entusiasmo, otra gente lo ve con cierto escepticismo, cierto detén, pero ciertamente ese crecimiento registrado augura una nueva tendencia y un nuevo reinicio de la economía venezolana con toda seguridad. Y si nos da el tiempo, me comentas que hay una peligrosa situación en un conflicto entre Serbia y Kosovo, y el ejército serbio está en alerta máxima. ¿De qué trata este conflicto? Sí, no sé si recordarás que hace unos meses atrás hubo también una fuerte tensión entre Serbia y Kosovo, y se logró un acuerdo entre las partes que básicamente lo que hizo fue prolongar un poco la paz, pero el momento se ha vuelto a agotar las posibilidades entre ambos países. El conflicto de Serbia y Kosovo es lo que clásicamente llamamos en geopolítica un conflicto congelado. Un conflicto que comenzó hace mucho tiempo, desde el año 1999, creo que fue, si no me equivoco, que Kosovo declaró la independencia. Kosovo es una provincia de Serbia, técnicamente hablando, que se declaró independiente. Y entonces esa declaración de independencia pues ocasionó una guerra, bombardeos de la OTAN sobre Serbia, ¿verdad? Nos acordaremos de aquella balcanización. Sí. Y todavía ese problema sigue pendiente porque Serbia nunca ha reconocido a Kosovo como independiente, y los kosovares ahora están fuertemente dirigidos a hacer valer esa independencia, lo que convertiría curiosamente a Kosovo en el primer estado netamente musulmán dentro de Europa, porque Kosovo es de confesión musulmana en su inmensa mayoría, son albaneses de confesión musulmana, pero hay una parte de la población, que es el problema que existe al norte de Kosovo, que son serbios, y entonces pues lo que se está haciendo es que hay tensión con la población serbia en Kosovo, y el Estado de Serbia está respondiendo para defender a su población. Pero no hay duda, Marilu, no hay duda de que este conflicto, aunque tiene esta característica, es parte de una expresión del conflicto que se está viviendo en este momento entre Estados Unidos y Rusia, porque la OTAN apoya a Kosovo, mientras que Rusia y otros aliados apoyan a Serbia. Así que es una expresión más del frente
de los conflictos globales que estamos viendo en este momento, y muy peligrosamente está a punto de poder estallar. Qué tragedia. Bueno, y tratando de cubrir el último tema que nos queda, en 2 minutos que nos quedan, me mencionas que hay una concertación para un nuevo Paraguay que se posiciona ampliamente en primer lugar rumbo a los comicios de abril de 2023, y es sorpresivo, ¿verdad?, para muchos de nosotros que estábamos ajenos a que esta concertación se estaba cuajando. Sí, de ordinario, pues el caso paraguayo es posiblemente uno de los países de los que menos se habla en América Latina. Es un país grande, es un país interior, y que pasó eventos traumáticos en su pasado contemporáneo, con lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner, una de las más crueles de la región en la historia de las dictaduras en América Latina. Y ciertamente en este momento pues hay... Y tuvo también su dosis de lawfare. Sí, bueno, luego también se le practicó a Fernando Lugo, que fue uno de los primeros gobiernos progresistas en la región. Tú recordarás, sacerdote, y que fue entonces después removido en una situación que nunca se entendió bien, pero ciertamente mucha gente entiende que eso fue totalmente fabricado con el objetivo de sacarlo, porque Fernando Lugo era una persona progresista, lo es todavía está en política, pero no está en la concertación por un nuevo Paraguay. La concertación por un nuevo Paraguay es un nuevo movimiento que se ha creado de más de 23 partidos y agrupaciones muy amplio, que va muy extrañamente desde elementos conservadores de derecha hasta elementos muy de izquierda. Así que es un arcoíris que ha causado una conmoción, de repente mucha efervescencia en la sociedad paraguaya, superando en gran medida a la Asociación Nacional Republicana, que es el famoso y antiguo Partido Colorado, el histórico Partido Colorado en Paraguay, que fue también partido de Alfredo Stroessner, y que lo ocupa ahora la presidencia Horacio Cartes. Así que veremos a ver, las elecciones en Paraguay se harán en abril del próximo año, y la expectativa es pues qué va a suceder. Fernando Lugo pues está en otro frente Guazú, más distante, pero están allí, así que todo parece indicar, después de esta primaria que se celebró la semana pasada, el partido Concertación para un Nuevo Paraguay está ampliamente favorecido por las votaciones. Pues habrá que mirar este proceso con mucho interés y detenimiento. Carlos, como siempre, muchas gracias por estar conmigo en este segmento, como todos los martes, como es el último segmento que tenemos antes de finalizar el año. Te deseo lo mejor. Desde aquí te mando un abrazo y te deseo un año nuevo muy, muy feliz, con mucha salud y con mucha paz y prosperidad. Nos vemos el año que viene. Bueno, amigos, en este último segmento tenemos el gusto de conversar con el licenciado Fermín Arraiza de la Asociación Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, Fermín, ¿cómo te encuentras? Saludos a ti y a todo el público que nos escucha. Pues gracias de nuevo, Fermín, por estar con nosotros en este segmento, y quisimos contactarte para poder conversar contigo sobre las deficiencias que señala el monitor de la policía, John Romero, con relación a la implementación de la reforma de la policía. Y es un informe que cubre muchísimos temas, desde asuntos internos del Departamento de Seguridad Pública con la policía como tal, ¿verdad?, hasta asuntos que tienen que ver con la utilización de ciertos términos para llevar a cabo registros sin orden, la utilización de fuerza excesiva de la policía, la falta de supervisores, en fin, una serie de temas, ¿verdad?, que llaman la atención a quien lee esa noticia, ¿verdad?, en el sentido de que, bueno, parece que la cosa no anda muy bien, y sin embargo pretende dársele al país una impresión de que hay un cumplimiento con la reforma de la policía. Y quisiera escuchar tu parecer sobre este informe del monitor de la policía. Sí, mira, María de Lourdes, la reforma de la policía está muy lejos, ¿verdad?, de estar en cumplimiento. Nosotros entendemos desde la perspectiva de la ACLU, ¿verdad?, a base de los informes anteriores,
y de la revisión de este informe, que todavía estamos revisándolo en un informe extenso, como tú muy bien dices, y cubre muchísimas áreas, desde el área de profesionalización de la policía, uso de fuerza, hasta área de tecnología, cómo tener una policía comunitaria, incidentes de violencia doméstica, cómo los está abordando la policía, incluso cuando hay oficiales de la policía con este tipo de señalamiento o de denuncia. Y definitivamente estamos muy lejos de estar con una policía que esté debidamente reformada y que esté haciendo su trabajo adecuadamente. Y hay quienes han catalogado, ¿verdad?, que la policía está en su peor momento, la reforma está en su peor momento, a pesar del vocabulario que se utiliza en el informe para resaltar que en ciertas áreas se ha dado algún tipo de cumplimiento superior a lo que fue el informe anterior. A nosotros nos parece que está muy lejos de estar en cumplimiento. Fíjate que el nivel de grados que se le da a toda la métrica es un grado de si está en cumplimiento óptimo o si está en proceso de cumplimiento. O sea, hay distintas gradaciones y prácticamente ninguna se llega a señalar como que esté en cumplimiento óptimo, fuera del área de la creación de los protocolos u órdenes generales. O sea, todo está escrito en papel, muy bonito, pero cuando vamos al momento de la capacitación, del adiestramiento, de la supervisión de los oficiales del orden público, prácticamente estamos en una D o una C menos. Pues yo creo que es importante, ¿verdad?, que esto se explique, porque comentaba yo ayer con Armando que resulta muy preocupante que en muchos medios de comunicación hay quienes transmiten la idea de que uno, en el caso particular de la intervención de la policía con los ciudadanos, porque como señalaste y coincidimos, el informe trata muchísimos asuntos, ¿verdad?, que atañen a la policía y al Departamento de Seguridad Pública en lo que se refiere a la reforma. En cuanto a la intervención con los ciudadanos, en muchos medios de comunicación se transmite la idea, a nuestro juicio distorsionada, de que los ciudadanos tienen que acatar las instrucciones de la policía y que un poco normalizan y justifican el uso de la fuerza que estamos viendo cada vez con más frecuencia en el uso, en la intervención de la policía con los ciudadanos, y en lo que se refiere a los registros, en lo que se refiere al uso de fuerza como tal, en lo que se refiere al uso de taser. Y un poco me parece que la Asociación Americana de Libertades Civiles contribuye a orientar a nuestra gente en el sentido de cuáles son los derechos que tiene la ciudadanía frente al Estado, y que en efecto hay unos parámetros bajo los cuales la policía debe regirse, y que pareciera, ¿verdad?, que no se están observando. Y vemos, por otro lado, cómo en el caso del director del Departamento de Seguridad Pública y también del comisionado de la policía, observamos toda esta narrativa de estar justificando y defendiendo las actuaciones de la policía, cuando vemos realmente que, como tú muy bien señalas, todo tiende a indicar que la reforma de la policía está en su peor momento. Sí, mira, coincidimos, María de Lourdes, desde la perspectiva de la ACLU, en que se está dando un mal ejemplo por parte de los supervisores y por la alta gerencia de la policía, y no solamente de la policía, sino del Departamento de Seguridad Pública. Vamos a analizar esto de lo macro a lo micro. Empecemos por recordar que el Departamento de Seguridad Pública se crea y se inaugura bajo la administración de Ricardo Rosselló como un intento, como una sombrilla, pero fue realmente un intento de eludir lo que era la reforma de la policía. Había un pleito, el cual llega a un consent decree, ¿verdad?, un acuerdo, y este acuerdo de la reforma a quien incluía era al negociado de la Policía de Puerto Rico. Cuando se crea este departamento sombrilla, ¿a quién se trae? Se trae a la figura de Héctor Pesquera, una figura controversial de antaño,
a quien habían utilizado ambas administraciones. O sea, esto no se trata de una cuestión político-partidista. Esto se trata de que ambos partidos políticos que han estado administrando a Puerto Rico han utilizado a este tipo de elementos, ¿verdad?, como Héctor Pesquera, como mecanismo de represión o de eludir en esta ocasión, ¿verdad?, a través del Departamento de Seguridad Pública, el cumplimiento con la reforma. Esto lo denunció la ACLU desde aquel entonces, desde el 2017, y lo denunció también el ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio, en aquel momento. Y entonces tenemos este resultado. Se crea un departamento sombrilla altamente burocrático que le está quitando recursos incluso al comisionado de la policía actual y a la policía de Puerto Rico para poder atender sus obligaciones bajo la reforma. Y nos referimos pues desde abogados en la división legal, ¿verdad?, que eso lo han recogido distintos reportes que se han publicado ya, hasta recursos. O sea, se crea una burocracia que les impide a ellos cumplir a cabalidad con lo que le está requiriendo la reforma y con lo que le requiere el gobierno federal dentro de este pleito. Cuando vamos a los hechos particulares que tú mencionas, recordemos el evento del arresto de la mujer en Utuado, donde se utiliza un taser inadecuadamente. Nuevamente nos enfrentamos a una situación donde tenemos un policía que a todas luces no está adiestrado para llevar a cabo un proceso de detención, ¿verdad?, de un ciudadano porque no está siguiendo unas instrucciones o porque está violando la ley, y rápidamente utilizan un taser contra una mujer que está desarmada, que no constituye ningún tipo de peligro para los oficiales del orden público que allí se encontraban, porque no era uno, habían varios. Pudieron haber puesto a esta señora bajo arresto si en realidad encontraban causa para arrestarla. Era totalmente innecesario utilizar el taser. Y a mí me preocupa mucho esto de estar utilizando todos estos mecanismos que de hecho se les llama mecanismos menos letales. No es que no sean mortales, es que son menos letales que un arma de fuego, pero pueden provocar la muerte. Claro. Y entonces la falta de supervisión cuando entramos en la utilización de este tipo de artefactos o en este tipo de procedimientos, lo que nos lleva es a que los superiores se ven en una situación difícil, incómoda, y entonces públicamente tratan de defender al oficial cuando lo que están haciendo es que están enviando un mal ejemplo al resto de la uniformada. Y eso a nosotros pues nos preocupa grandemente. Bueno, Fermín, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado para esta conversación, que obviamente es una conversación que debemos seguir teniendo para que la gente entienda que si bien es cierto que hay muchos policías que hacen su trabajo y que arriesgan su vida, hay otros que mal utilizan, ¿verdad?, ese poder que tienen, y que nosotros los ciudadanos y ciudadanas no podemos renunciar a los derechos que ya hemos adquirido y que los hemos adquirido con mucho sacrificio. Siendo esta la última vez que hablo contigo en este año, Fermín, te deseo un año nuevo muy feliz y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sommer a la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.